Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver ecuaciones de regresión y planos de regresión de mínimos cuadrados. A continuación veremos el proceso para obtener las ecuaciones normales para los planos de regresión de mínimos cuadrados para tres variables. Iniciaremos manteniendo a la variable x1 como la variable dependiente y las variables x2 y x3 como variables independientes. Con ello obtendremos la ecuación de regresión. Ecuación de regresión. Sea x1 una variable que depende de las variables x2 y x3. La ecuación de regresión de x1 sobre x2 y x3 se obtiene de la siguiente manera. x1 es igual a b1.23 más b12.3 x2 más b13.2 x3. A esta la llamamos la ecuación 1. Donde B1.23, B12.3 y B13.2 son constantes y se les conoce también como coeficientes de regresión parcial. Para obtener el plano de regresión de mínimos cuadrados de x1 sobre x2 y x3, procederemos de la siguiente manera. Hacemos la suma en todos los elementos de la ecuación 1, como se muestra a continuación. A esta la llamaremos ecuación 1 romano. Ahora multiplicamos por la derecha a la ecuación 1 por la variable x2, lo cual se ve como, aquí tenemos la expresión. Y procedemos a sumar sobre cada elemento de la ecuación, por lo que se obtiene esta expresión, a la cual la llamaremos 2 romano. Ahora multiplicamos por la derecha a la ecuación 1 por la variable x3 y obtenemos esta expresión. Y en forma análoga, sumamos cada elemento de la ecuación, por lo cual se tiene esta expresión, a la cual le llamaremos 3 romano. El conjunto de ecuaciones 1, 2 y 3 romano describen las ecuaciones normales del plano de regresión de mínimos cuadrados de x1 sobre x2 y x3. Y aquí tenemos el conjunto que nos describe estas ecuaciones. Si x2 es ahora la variable que depende de las variables x1 y x3, la ecuación de regresión de x2 sobre x1 y x3 se obtiene de la siguiente manera. Aquí tenemos la expresión, a la cual le vamos a llamar ecuación número 2. Para obtener el plano de regresión de mínimos cuadrados de x2 sobre x1 y x3, procederemos de la siguiente manera. Hacemos la suma en todos los elementos de la ecuación 1, como se muestra a continuación. Aquí tenemos la expresión 4 romano. Ahora multiplicamos por la derecha a la ecuación 2 por la variable 1, lo cual se ve como, y aquí tenemos nuestra expresión. Procedemos a sumar sobre cada elemento de la ecuación, por lo que se obtiene esta expresión, a la cual le llamamos 5 romano. Ahora multiplicamos por la derecha a la ecuación 2 por la variable x3, lo cual se ve como, aquí tenemos nuestra expresión, y procedemos a sumar sobre cada elemento de la ecuación, por lo que se obtiene la siguiente expresión, a la cual le llamamos 6. Al conjunto de ecuaciones 4, 5 y 6, romano, describen las ecuaciones normales del plano de regresión de mínimos cuadrados de x2 sobre x1 y x3.
Y aquí tenemos el conjunto de ecuaciones. Repitiendo el procedimiento visto tanto para las variables x1 y x2, se obtienen las ecuaciones normales del plano de regresión de mínimos cuadrados para x3 sobre x1 y x2. Y aquí tenemos el conjunto de ecuaciones. Ahora, la generalización a más de 3 variables se puede ver como sigue. Los resultados anteriores se pueden generalizar a más de 3 variables. Por ejemplo, si la variable x1 ahora depende de las variables x2, x3 y x4, la ecuación de regresión de x1 sobre x2, x3 y x4 está representada por la siguiente expresión. Por lo que las ecuaciones normales de los planos de regresión son, aquí tenemos el conjunto de ecuaciones. Seguimos los mismos pasos que se hicieron para obtener las ecuaciones para x1, para x2 y x3. Espero que esto les sirva. Fin de la presentación y muchas gracias por su atención.